Orientaciones bíblicas para la teología moral. Parte 2. Después del Concilio Vaticano, la teología moral basó su objeto de estudio en las Sagradas Escrituras, gracias a F. Tillman. La introducción a la experiencia religiosa toma como modelo el seguimiento a Cristo como integrador del comportamiento moral y de la reflexión ética cristiana. La teología moral tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras, aunque no da cuenta de la valoración moral ante el comportamiento concreto de cada día. La Biblia nos da verdades sobre Dios y sobre Cristo que nos ayudarán a encontrar soluciones humanas sobre los problemas morales. Para el acceso a la Biblia como fuente de normatividad ética surgen algunas dificultades. El carácter que se le da de novedoso de la Biblia. ¿Cómo adecuar los derechos morales en la conformación de una ley natural si dependen de un tiempo y un espacio determinado? ¿Cómo se puede dar el paso de los preceptos morales a los problemas morales de hoy? Existen además otros problemas como son olvidar la palabra de Dios, instrumentalizarla, detener el mensaje bíblico en un momento determinado e institucionalizar las normas. Para lograr una correcta interpretación y adecuación de la Sagrada Escritura en la actualidad, se hace necesario el estudio sistemático por parte del exégeta y el teólogo moral. El primero de ellos realizará un estudio científico basado en la interpretación semántica de la palabra de Dios y se apoyará en otras ciencias del saber humano como la psicología y la sociología para explicar la relación entre la palabra y la cultura de la época en la cual fue escrita. Él pasará la palabra de Dios al teólogo moral, quien se encargará de aplicar dicho contenido escrito y no escrito a las situaciones existenciales del cristiano. Esto con el fin de que la palabra de Dios se convierta en la conducta moral del hombre y aliento en las incertidumbres del mundo. Consideraremos algunas conclusiones para considerar el puesto de la Sagrada Escritura en el estudio de la teología moral. La Biblia nos ofrece una visión creyente de Dios a través de los profetas y el mismo Jesucristo, quien son modelos del comportamiento ético cristiano, a través de las dimensiones de la fe, la esperanza y el amor gratuito. La Biblia ofrece a la teología moral unos cuantos planteamientos religiosos fundamentales como el de la alianza o el del seguimiento de Cristo y la invitación que se hace al pueblo de pasar de la servidumbre al servicio. La Biblia ofrece a la teología moral un ethos bíblico o personalidad moral que se refleja en ella. Esta moralidad está fundada en la obediencia a la palabra de Dios. La moral en el Antiguo Testamento suscita algunos prejuicios debido a que se nos presenta a un Dios vengativo, sentimientos de odio y venganza, crueldad contra los enemigos y problemas de índole sexual, especialmente en el libro de Génesis. El estudio de la teología narrativa nos ayuda a entender el carácter ético presente en las narraciones etiológicas y épicas del Antiguo Testamento. Es así como se explicarán las instituciones del pueblo de Israel. Jesús y el mismo Pablo indicarán la importancia del Antiguo Testamento en lo concerniente a la ley del amor, la relación entre ética y religión, las normas que nos revelan el origen social y popular, los contenidos en lo referente a la comunidad. El sentido Torá es más amplio que el de la ley, aunque se encuentran un poco alejados del hombre moderno, cabe destacar. Una moral religiosa impregnada por un carácter religioso, basada en la ley prescrita por Yahvé, desarrollada de manera parcial en los primeros libros de la Torá y culminada en el libro de las Crónicas, donde se nos muestra el recto comportamiento del pueblo en su último fundamento, la ley de Moisés. Una moral permeable a la cultura,
en la cual se acepta que la ley de Dios está permeada por culturas egipcias y de Oriente Medio, que apuntan a un ecumenismo moral y al reconocimiento de que la ley se adapta a las necesidades históricas de su época. Una moral de la alianza. Vincular la ley y los mandamientos morales con la experiencia religiosa de la alianza, partiendo de una base estructural literaria de los textos que nos llevaría a entenderla como un proyecto liberador de Dios en beneficio de su pueblo oprimido. De ahí que las leyes sinaíticas sean muestra del amor gratuito de Dios con su pueblo. Los profetas del Antiguo Testamento nos muestran a un Dios misericordioso, amoroso, que acoge a las personas con su perdón. Ellos logran esa transposición de la alianza. Ante la majestad y santidad del Señor, brota en la predicación de los profetas la conciencia del pecado. El hombre, debido al pecado, se aleja de Dios en su dimensión vertical y lo aleja de la comunión con su pueblo en la dimensión horizontal. Los profetas no se cansarán de exhortar al pueblo denunciando las repercusiones del pecado. De ello da cuenta la profecía escrita. Aunque el pueblo conoce el decálogo, no siempre sigue su letra. En los profetas antiguos se halla la preocupación por guardar el sábado e insisten en una interiorización de la alianza. Dios busca el cambio del corazón de los hombres a través de 3 pasos: la iniciativa divina del perdón de los pecados, la responsabilidad y retribución personal, la interiorización de la religión. Los libros sapiensales tienen 2 características: su abierta secularidad y su carácter humanista. Estos libros en su mayoría tratan asuntos de la cotidianidad de los judíos en la diáspora. Esta secularidad es significativa en nuestro tiempo, en la que reaparece la posibilidad de una ética civil. Los libros sapiensales tienen un carácter humanista. La moral de los sapiensales es una moral de la experiencia, de las relaciones interpersonales, la familia, los amigos y la sociedad. Se encuentran 2 raíces indispensables en estos libros. Una dimensión teologal nos muestra a un Dios como Señor de la historia, Salvador. Una dimensión antropológica, conocen la fragilidad y dignidad del hombre, así como la posibilidad de salvación. Una moral abierta a la cultura. Los libros sapiensales, en especial el libro de la sabiduría, se valen de las filosofías helénicas en lo concerniente a la perfección y el sentido de la vida humana. La sabiduría egipcia se refugia en el sueño sin dejar de aferrarse por la existencia. Sin dejarse aferrar por la existencia. La sabiduría bíblica da un paso más allá en medio de una cultura extraña, la vincula a la tradición de origen. En la dinámica del recuerdo y la promesa se abre a la historia de la salvación. Por una parte, los libros sapiensales nos hablan de unos comportamientos morales en relación con una vida en el más allá, y los libros poéticos nos llegan a hablar de su retribución. El libro de los Proverbios indaga sobre la sabiduría, que es la realización del hombre no sobre sus deberes, sino sobre sus medios. Por estos motivos, el cristiano no debe desatender las enseñanzas morales encontradas en el Antiguo Testamento. La identidad del pueblo de Israel se tambalea en sus 3 principales pilares: la monarquía y el rey, el culto y el templo, el profeta y el profetismo. En el siglo I hay un legalismo extremo en donde la prescripción de las leyes se ubica en el centro de la predicación. Dios mismo ha sido desplazado del centro de la tradición moral. Jesús anuncia un mensaje religioso, la nueva noticia que habla del amor incondicional de Dios a los hombres. Es así como Jesús llevó el orden moral a su cumplimiento y plenitud. La novedad en el contenido ético de Jesús se caracteriza por las siguientes características. Cristo interpreta el precepto veterotestamentario a base de una exigencia y de totalidad interior.
La obediencia se entiende a partir de la nueva imagen de Dios. De cara al reino de Dios se requiere obediencia. La obediencia se define como seguimiento de Jesús. La obediencia será posible en cuanto vida en el Espíritu. Jesucristo concretará las enseñanzas en el cumplimiento del Decálogo y la síntesis que propuso en el gran mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Jesús no se considera eximido, cumple la ley prescrita en el Antiguo Testamento. Sin embargo, demuestra que es necesario ahondar en el sentido de la ley. Por eso Jesús se enfrenta a una interpretación de la ley basada en la superficialidad y el legalismo. Y por tal motivo critica la moral farisaica por 4 motivos. Por creer que el hombre es justo por sus solas fuerzas, olvidando la gratuidad de la salvación y la bondad de Dios. Por haber dado mayor importancia a la acción exterior que a la disposición interior. Por haber sobrevalorado la trascendencia moral de los actos de culto. Por haber convertido el cumplimiento de la ley en motivo de orgullo. El centro de su actuación se puede resumir en: no basta evitar el homicidio, es necesario desarraigar el rencor. No basta evitar el adulterio, es necesario aprender a dominar los deseos del corazón. No basta devolver el bien al bienhechor, es necesario amar al enemigo. Dios es un ser único que se entrega total y gratuitamente en su amor a los hombres. Confiar en las cosas tanto como en Él sería una idolatría. Dios, por tanto, concede cosas buenas a sus hijos. Esto se logra a través de la imitación de Dios. A través de la obediencia se reconoce que Dios, en su infinito amor y bondad, es el que nos salva y a través de quien nos realizamos. Jesús pues anuncia la llegada del reino al cual accedemos creyendo en la buena noticia. Ha llegado el tiempo del cumplimiento de las promesas y la hora de la visita de Dios. Se acerca el reinado y la soberanía de Dios. Desde ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios. Las parábolas del reino han de ser entendidas en sus 2 sentidos, el escatológico como en el sentido mesiánico. Esto sugirió una moralización del mensaje. Jesús y su mensaje son inseparables. Las bienaventuranzas son una teología, una cristología, una eclesiología y una antropología. Nos muestran que la promesa del reino es Jesús mismo. Para ello es necesario una conversión, un cambio de mentalidad y de valores para aceptar sin reserva su señorío. Para ello es necesario transitar por el camino estrecho que no es otro que el de la justicia y aceptación del don gratuito de Dios del reino. Para ello se hace necesario tener fe, de tal manera que ella sirva para seguir confiadamente al Creador. Seguir a Jesús implica negarse a sí mismo. Esta es la acción central del discipulado en el servicio al prójimo y en el crecimiento de las virtudes. Para ser discípulo de Jesús se necesita únicamente tener fe, a diferencia de la Torá, donde los discípulos son elegidos por su ciencia y su piedad. Ser discípulo de Jesús está marcado por un destino que se realiza en la comunión de vida y de muerte con su Maestro. Los 2 mandamientos de amor a Dios y amor al prójimo tienen una importancia tanto para la fe religiosa como para la comprensión de la moral. Es por tanto el reino que trae Jesús. El seguimiento, por tanto, no se limita a la aceptación histórica de Jesús, sino a la atención compasiva de los pobres. Es por tanto este seguimiento a Jesucristo el tema central de la encíclica Veritatis Splendor que nos guiará al Padre. Si Jesús ha actuado bajo el Espíritu, nosotros al invocar y llamar al Padre, lo recibiremos, bajo la acción del bautismo y también al convertirnos en sus seguidores. Aquellos que acepten ser arrastrados por el soplo del Espíritu a través de la fe en Cristo. Según los evangelios, seguir el bien es seguir a Jesús el Maestro y el Señor glorificado.
Jesús es un ser moral que trasciende la historia. Él nos revela el rostro de Dios. Él es la meta utópica de ese comportamiento y enseñanza moral. Los ideales de Jesús son exigentes y normativos, pero profundamente humanos. El misterio de la Pascua, el encuentro con el Señor resucitado, inflama el corazón de los discípulos y los lleva a comprender las Escrituras. Es el prototipo del bien hecho hombre en la persona de Jesús. Ser bueno, por lo tanto, significa ser del Señor. Es por tanto la experiencia de Pablo de Tarso una experiencia personal. Tiene Pablo una conciencia de que ya no es él, sino Cristo quien vive en él, y critica la moral griega como la judía. Considera la vida cristiana desde el bautismo hasta la gloria unión progresiva con Cristo, de modo que la salvación es una unión de Cristo en el Espíritu. Es por tanto una relación personal en cuanto se encuentra con la persona de Cristo. Cristo ha redimido y rescatado al hombre de los poderes del mal para devolverlo a Dios. Al redescubrir en Cristo el sentido de la alianza con Dios, el cristiano queda liberado del yugo de la ley. El cristiano es llamado a ser libre para poder entregarse a sus hermanos. El camino de la libertad pasa por la decisión de servir a los demás por el amor como hizo Cristo. Gracias a la ley del Espíritu, el hombre ha sido liberado de las leyes de la carne, es decir, de una existencia no guiada por el Espíritu que guió a Jesús. El creyente, por lo tanto, es guiado a vivir una vida en el Espíritu, es decir, la paz y la pertenencia a Cristo. Por tanto, si vivimos las obras según el Espíritu, viviremos. La ley del Espíritu constituye la novedad de la vida en Cristo, pero también de la afirmación de la posibilidad de un comportamiento moral en Dios. Es a través de la fe vivida en comunidad la que lleva a alcanzar la santidad y justeza del hombre. La salvación nuestra es objeto de la esperanza. Por tanto, los creyentes esperamos con paciencia la temporalidad de la salvación prometida. La caridad, por su parte, se trata de un amor paciente que tiene como base el servicio, es decir, el mayor bien para el prójimo, un amor capaz de perdonar y alegrarse con la verdad. Este amor puede ser considerado como el resumen de la ley de Dios. La moral paulina oscila entre el indicativo de la salvación y el imperativo del esfuerzo moral para realizarla en la vida. La moral tiene su fundamento en la victoria de Cristo y en la voluntad salvífica de Dios. La moral paulina reconoce el pecado ya no como dueño del hombre, pero sí como un factor en una lucha que se mantiene durante toda la vida cristiana. En sus cartas, Pablo habla de la especificidad de su fe y su justicia y traza un programa de valores morales universales basados en la dignidad de la persona humana. San Juan confiesa la encarnación del Verbo que contrapone la ley dada por Moisés con la gracia y la verdad de Jesús. La normatividad se ha de erigir en unos nuevos mandamientos para poder manifestarse en una nueva vida. El nuevo nacimiento en el agua y el Espíritu, vinculada a la fe en Cristo, son descritas como un caminar en la luz y la verdad. En los escritos joánicos ya no se nos puede hablar de una ley, sino que somos introducidos por Jesús en el mundo de la gracia y la verdad. Ya no se nos habla tanto de seguir una ley, sino seguir el mandamiento del Señor, quien es camino, verdad y vida, para llegar al Padre. Alentando en la comunidad de los verdaderos creyentes el afán serio de una fidelidad moral. La caridad constituye para Juan la síntesis de la vida moral del cristiano. Las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. Sin embargo, Él obedece al Padre voluntariamente y acepta que Él ha hablado según el Padre se lo ha mandado. La obediencia está dada por una obediencia más radical, que es entregar su vida en nombre de Yahvé. Esta obediencia lleva a Jesús a ser garante de las promesas divinas. Jesús acepta que ama al Padre y que actúa según su voluntad.
El creyente, por tanto, está llamado a producir los frutos en una unidad con el Señor. El mantenimiento de esta unión con Cristo es el gran motivo en el que se fundamenta el esfuerzo moral de la verdad recibida, pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. La invitación, por tanto, es la que Jesús nos ha enseñado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. No basta con amar a mi hermano, es necesario amarlo como el Señor ha amado. También como Cristo debemos dar la vida por los hermanos. La moral joánica se vincula pues al amor y la fe en la persona de Cristo Jesús, quien ama a Dios, que ame también a su prójimo. El estudio de la Sagrada Escritura vincula al hombre no con unas normas externas. La moral en el Antiguo Testamento subraya la gratuidad de elección por la alianza y el Nuevo Testamento en la radicalidad en el seguimiento de Cristo. La ética cristiana es una ética narrativa. El mismo modo de comportarse de Dios era ya un evangelio. La bienvenida al reino del amor y la verdad. La ley natural encontraba su reflejo en la ley de Moisés y la nueva ley de vida en el Espíritu del resucitado. Si Dios nos ha amado, también nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Dichas directrices encuentran su culmen en el gran mandamiento del amor. En otras prescripciones, el Espíritu ha llevado a los hombres a una comprensión de las exigencias morales. Pero siempre teniendo presente la escucha de la palabra de Dios, podremos interpretar los tiempos. En el seno de la comunidad del pueblo de Dios, en la unidad del sensus fidelium y del magisterio, con la ayuda de la teología.